Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Así es, bienvenidos a Lo que cuenta. Durante la próxima hora te traemos lo más importante, las noticias que marcaron esta semana, análisis y entrevistas que, como sabes, no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comencemos otra edición de Lo que cuenta. La semana en un minuto. Y como siempre nos cuestionamos qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 13 de septiembre de 2025. Bueno, las reacciones han sido mixtas, pero el reciente acuerdo firmado por el gobierno de Jennifer González y las Fuerzas Armadas estadounidenses han revivido el debate sobre la presencia de militares en Puerto Rico, su efecto en la economía y en la seguridad de las comunidades. Comunidades, por ejemplo, en el litoral este y sur del país han visto el aumento de presencia de militares con barcos, equipos anfibios de la Marina, la llegada a finales de agosto a Roosevelt Roads de helicópteros y equipos aéreos para ser utilizados en ejercicios militares. Ya se han organizado varias protestas en contra de la militarización, mientras que otros plantean que puede tener un impacto positivo en la economía y resaltan el valor estratégico de Puerto Rico como ocurrió en otros momentos durante el pasado siglo. Como saben, hoy lo discutiremos. Decisión del Tribunal Supremo Federal permitiendo intervenciones de agentes con inmigrantes por su perfil racial ha levantado duras críticas en defensores de derechos humanos por las implicaciones que tiene permitir que agentes del ICE, por ejemplo, puedan detener a un ciudadano solo por tener una apariencia de ser extranjero. En el caso de Puerto Rico y en la diáspora boricua en Estados Unidos, representa el peligro inminente de que seamos objeto de intervenciones por nuestro perfil racial, que es evidentemente latinoamericano y caribeño, muy distinto al de un estadounidense. Algunos plantean que tendremos que tener nuestros pasaportes a mano. Hoy también lo discutiremos. En recientes días, los abonados del servicio eléctrico recibieron con sorpresa e indignación 2 nuevos cargos en su factura mensual. Luma Energy ha comenzado a cobrar el pago de pensiones y el ajuste provisional. Según el portavoz de Luma Energy, Hugo Sorrentini, el primer cargo catalogado como un ajuste provisional está vinculado a la solicitud presentada por Luma bajo una ley que obliga a los operadores del sistema eléctrico, anteriormente la Autoridad de Energía Eléctrica, a someter cálculos para una revisión de la tarifa base cada 3 años. Recordó que la disposición se aprobó en 2014, pero no se ha efectuado una desde 2017. En el vocero apareció una cita de Sorrentini diciendo se supone que se hubiese hecho en el 2017 y luego en 2020 y así sucesivamente. Sin embargo, eso no ocurrió luego de 2017, así que nos corresponde ahora a nosotros como operador del sistema a nombre de la autoridad someter al negociado de energía los documentos que ellos necesitan para que se complete, según estipulado por ley, el proceso de revisión tarifaria. Cierro la cita, quien detalló el portavoz del consorcio. Hasta el momento no hemos escuchado expresiones oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica, bueno, hasta el momento en la edición del sábado en directo, ¿no? A esta hora, a las 4:06 de esta tarde del sábado 13 de septiembre, ni al negociado de energía, ni a la Autoridad de Energía Eléctrica y tampoco al llamado SAR de la energía. El mundo en síntesis. He buscado algunas notas de lo que ha ocurrido internacionalmente y en notas internacionales ha chocado la muerte del activista conservador Charlie Kirk mientras se dirigía a un grupo de seguidores y oponentes también en la Universidad de Utah. Este asesinato ha copado la atención del mundo ante la evidente fractura política en los Estados Unidos y la violencia política que por ella enfrenta ese país. El activista recibió un impacto de bala en el cuello que lo hirió de muerte. El episodio ocurría mientras las cámaras grababan algunas
unas imágenes mostrando el asesinato con detalles que eran sumamente aterradores y bastante sangrientos. Un joven de apenas 22 años, de una familia conservadora, pero que supuestamente se había vuelto más político recientemente, identificado como Tyler Robinson, reabre el debate del acceso a las armas y la polarización que vive ese país. Fue arrestado y será acusado por la Fiscalía el próximo martes de homicidio agravado, obstrucción de la justicia y descarga de arma de fuego que causa lesiones personales, según un documento que tuvo acceso la cadena CBS. De hecho, hoy también lo analizamos y las repercusiones que tiene en la discusión pública tras unas expresiones lamentabilísimas, por decirlo así, indignantes del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no nos vamos de ese país a Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal de Brasil declaró culpable el jueves al expresidente Bolsonaro por encabezar una conspiración fallida para anular las elecciones brasileñas de 2022 en un plan golpista que incluía disolver tribunales, dar poder a los militares y asesinar al presidente electo. 4 de los 5 jueces que estudian el caso votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a 7 cómplices adicionales, entre ellos su compañero de fórmula, su ministro de Defensa y su comandante de la Marina, en una reprimenda por parte de una de las mismas instituciones que dichos hombres intentaron derrocar. Perspectivas. Yo quiero hablar un poco sobre todos estos temas que hemos discutido y otros adicionales, y le damos la bienvenida para ello a la doctora Yanira Reyes Gil, socióloga, abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Saludos, profesora, y bienvenida a Lo que Cuenta. Hola, saludos, Damaris, a ti y a todas las personas que te escuchan. En el tema por el que encabezamos el programa, que es el asunto de la militarización de la isla, en las últimas semanas sé que está esperando que comience una manifestación. Para aquellos que nos ven y nos escuchan la edición en directo de hoy sábado, pues hay una manifestación pautada para esta hora en el área de Buchanan, y me gustaría primero que nos hablara un poco de cómo le resulta a usted que luego de 25 años, más o menos, 20 y pico de años largos de haber pasado una página de ese proceso, regresemos a conversar sobre los ejercicios militares y el uso de las bases militares en Puerto Rico. Pues sí, precisamente me encuentro aquí frente al Fuerte Buchanan, donde se ha convocado una manifestación en contra de la militarización de Puerto Rico, convocada por Madres contra la Guerra. Es importante también mencionarte que como parte de los trabajos del Colegio de Abogados y Abogadas, el pasado sábado aprobamos una resolución unánime oponiéndonos al uso de nuestras tierras y de nuestra gente para procesos de militarización y de invasión, intervención con la soberanía de otros pueblos. Es triste que volvamos a tener estos experimentos en este país. Como sabemos, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y por lo tanto todavía existen bases militares en Puerto Rico, todavía se han hecho ejercicios. Sin embargo, el nivel de militarización que estamos viendo nuevamente en los últimos días no se había visto hacía tiempo, y eso tiene una razón de ser, y la razón es política, es porque el pueblo de Puerto Rico cree en la paz, y por eso el pueblo de Puerto Rico se levantó y logró sacar a la Marina de nuestra isla nena, la isla de Vieques, pero todavía el pueblo de viequense está pagando las consecuencias de esa ocupación que tuvimos en la isla nena. Todavía el pueblo viequense es el pueblo donde tienen mayores niveles de enfermedad, tenemos una salud muy comprometida, el nivel de contaminación no se ha terminado, la limpieza de las tierras en Vieques, el asunto de el impacto que tiene la militarización de nuestro país es algo que debemos tener en consideración, sobre todo porque mucha gente está planteando que esto es bueno porque va a traer mayor economía. Sin embargo, los economistas, he visto unas declaraciones recientes de Caraballo Cueto señalando cómo las áreas alrededor de las bases militares, todo lo contrario, han estado en situación de pobreza.
precisamente por la presencia de las bases militares, así que eso es todo un mito y es muy triste y peligroso que el gobierno de Jennifer González le haya abierto las puertas nuevamente a estos ejercicios militares y que hayan tenido unos discursos tan serviles ante esta posición del nuevo Departamento de Guerra, que ya de por sí el cambio de nombre es indicativo de un cambio de la política pública internacional del gobierno de los Estados Unidos, que es intervencionista y que es agresiva y hostil con la soberanía de los pueblos. Oiga, profesora, le pregunto como socióloga y como abogada, ¿a usted le parece un retroceso? Porque es que otros sectores dicen es que necesitamos esto para la economía, hay gente que lo está aplaudiendo. Oh, sí, definitivamente es un retroceso. Este país ya había entendido y había superado, ¿verdad?, esa idea, ese mito de que tener bases militares y ejercicios militares ayuda en algo a la economía del país, y eso no es correcto, como ya acabo de mencionar, pero además es importante entender que en momentos de guerra, en momentos donde suben los ánimos y se hacen intervenciones militares en otros países y se utiliza a Puerto Rico, nadie gana con esos procesos, todo el mundo pierde, no solamente el país intervenido, sino también el país donde se hacen esos ejercicios militares, como en este caso sería Puerto Rico. Hay efectos dañinos a los derechos civiles y constitucionales, hay efectos dañinos a la salud, al ambiente y a la economía. Así que definitivamente es algo por lo que nos tenemos que oponer, precisamente para defender nuestra autonomía y para defender nuestros derechos. Decía la gobernadora que debemos estar contentos u orgullosos de que Puerto Rico se posiciona como una frontera sobre el asunto de la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted qué cree? Es una vergüenza que la gobernadora plantee que esto es una situación de orgullo. A mí me parece que es terrible que Puerto Rico sea utilizado de esta forma, sin que nosotros y nosotras podamos tomar decisiones sobre cómo utilizar nuestras tierras, sobre cómo estos eventos afectan nuestro ambiente, nuestra paz y cómo nos utilizan para intervenir a pueblos hermanos. Estamos hablando de una intervención en el Caribe donde residen miles de personas, millones de personas hermanas a nuestro país, y me parece que no debemos tomar esto de manera liviana. Es algo grave, es algo serio, y me parece muy irresponsable los comentarios de la gobernadora, porque ignora los efectos dañinos que eso puede tener sobre nuestro país a largo plazo. Y como ya mencioné anteriormente, todavía Vieques no se ha recuperado de esa ocupación de la Marina, y entonces no podemos permitir que nuestro país vuelva a pasar por una situación como esa. ¿Qué le parece la visita esta semana, me parece que fue el lunes pasado, martes pasado, del secretario de Defensa, que ahora es secretario de Guerra, y su alocución a los que están en la base flotante esa? Bueno, me parece que es claro que en efecto Puerto Rico se está visualizando como un enclave militar para utilizarse en estos ejercicios por su posición estratégica y obviamente por la dominación política que se tiene de Puerto Rico. A mí me parece que es grave la forma en que el gobierno de los Estados Unidos ha modificado su política internacional para ser aún más intervencionista. No estoy diciendo que no lo haya sido antes, pero en estos momentos la actitud del gobierno de los Estados Unidos es hostil y es de agresión. Lo que sucedió con respecto a la barcaza esta que se explotó y que el presidente Trump celebró como una gran victoria, me parece que fue una ejecución sumaria de 11 personas donde no se ha establecido ninguna evidencia de que tuvieran un cargamento importante de drogas, ni tampoco que hubiera habido una intervención para poder detenerla. Así que eso es una grave violación del derecho internacional, y es terrible que entonces se utilice eso como excusa, que se excuse
de nuevo el narcotráfico como excusa para establecer una guerra en nuestra región. Eso le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué alternativa? Hace rato ha dicho en varias ocasiones nuestra relación colonial. ¿Tenemos alternativas algunas en términos de ese uso o esa intervención? Ya vimos, ¿verdad? Una especie de intercambio entre Nicolás Maduro y la respuesta de la gobernadora a la luz de posicionar a Puerto Rico dentro de esa presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. ¿Hay alguna alternativa? Bueno, nosotros y nosotras tenemos la alternativa de defender nuestra autonomía, nuestra dignidad y defender nuestra tierra. Y ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho en el pasado, logramos sacar a la marina más poderosa del mundo, le sacamos la marina de la isla Nena de Vieques y podemos hacerlo nuevamente. La alternativa es oponernos a esta militarización y a todos los ejercicios y de militares intervencionistas que se están haciendo en nuestro país, no hacernos de la vista larga, no comernos el cuento de que esto mejorará la economía o nos pondrá en una mejor situación y poner ojo avisor sobre todas estas intervenciones, criticando el lenguaje y respuestas irresponsables de la gobernadora Jennifer González, que nos pone en un peligro realmente de tener todos estos efectos que he mencionado ya. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha dejado con la boca abierta a muchos sectores, ¿verdad? Y es decir que los agentes del ICE pueden intervenir con cualquiera si tiene un perfil racial distinto o por su perfil racial. En otras palabras, si usted parece hispano, deme su tarjeta verde. En el caso de Puerto Rico puede tener muchísimas repercusiones con los amigos migrantes en diferentes comunidades, y se ha visto incluso que recientemente, me parece que en las últimas horas ayer, hubo agentes en la residencia de Bad Bunny en pleno Choliseo. Deme su impresión como abogada. Esa decisión establece claramente una validación al discrimen racial y étnico en los Estados Unidos. Es importante señalar que aunque no es una decisión que resuelva la controversia en sus méritos, sino que es una cuestión procesal, la opinión concurrente del juez Kavanaugh nos enseña, ¿verdad? Nos dice, nos demuestra cuál es la intención de este sector conservador que domina el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Debo explicar que, contrario a lo que se había dicho anteriormente, ¿verdad? Al principio del gobierno de Trump, que las deportaciones iban a ser a personas criminales, fíjense cómo lo que habíamos dicho los sectores defensores de derechos humanos desde el principio, de que se trataba de unas intervenciones racistas, esto lo comprueba. No se trata de deportar a personas criminales, se trata de hacer una limpieza en los Estados Unidos y sacar a todas las personas que ellos entienden que no son iguales, que no son parte de los Estados Unidos. La decisión, particularmente la opinión del juez Kavanaugh, dice directamente que es una razón justificada de los agentes de ICE detener a personas por 4 razones. Una, porque racialmente parezca hispana. 2, porque hable español o hable inglés con acento. 3, porque esté en un área donde regularmente hay personas inmigrantes. Y 4, porque esté trabajando o aparente trabajar en un tipo de empleo de bajo salario, que son los trabajos que hacen regularmente las comunidades migrantes. Dice Kavanaugh que esas 4 razones son suficientes para que los agentes de ICE entiendan que las personas están ilegalmente en los Estados Unidos. Fíjense lo que está diciendo esa opinión. Lo que está diciendo es que las personas que hablamos español, las personas que hablamos inglés con acento, o que tengamos salarios bajos, tengamos empleos con salarios bajos, hay razón suficiente para pensar que somos ilegales. Empezando porque ninguna persona es ilegal. Me parece que esto es terrible porque valida el discrimen a nivel institucional. Esta decisión lo que hace es validar el discrimen, y eso es señalado por la opinión disidente
de la jueza Sotomayor, que dice que es una vergüenza que vivamos en un país en el cual ser hispano o hablar con acento o tener un trabajo con bajos ingresos es suficiente para ser detenido por la fuerza de ICE. Me llamó mucho la atención la cantidad de entrevistas que concedió la jueza Sotomayor a raíz de esta decisión en televisión internacional, por decirlo de alguna forma. ¿Usted cree que esta decisión del Supremo puede envalentonar a los agentes para, bueno, después de todo, lo que plantean es que cada una de las agencias en los diferentes territorios y estados lo que está tratando es de posicionarse bien con la agencia a nivel federal? Oh, sí, definitivamente, aunque como dije al principio que estamos discutiendo esto, que no es una decisión que resuelve el caso, sin embargo, como está validando este tipo de intervenciones racistas de parte de los agentes federales, definitivamente va a tener un impacto más allá de Los Ángeles, que es de donde surge el caso, porque lo que se le está diciendo oficialmente a los agentes federales es que en efecto están validados de detener a las personas por su raza, por su etnia, por su acento, por su historia, por su clase social, porque sean personas que tengan empleos de bajo salario. Esto es terrible y definitivamente puede tener un gran impacto no solamente para puertorriqueños en la diáspora, sino que también puede tener un impacto en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hemos tenido, y lo hemos visto desde enero pasado, una agencia de seguridad del Homeland Security y de ICE muy agresivo, muy hostil. ¿Y cómo se traduce eso en Puerto Rico, donde todos hablamos español y todas hablamos español y hablamos inglés con acento? Pues mi gente, se va a traducir en lo que hemos estado denunciando desde el día 1, que se traduce en intervenciones racistas, intervenciones clasistas. Están yendo no contra los inmigrantes blancos europeos, están yendo contra nuestros hermanos y hermanas dominicanas, haitianas, caribeñas. Esto es muy triste y yo creo que debemos levantar la voz para oponernos a estas políticas y estas intervenciones racistas, agresivas y violentas. Óigame, en esa misma línea y mirando al norte, a los Estados Unidos, es evidente que hay una crisis en términos de la política y hay una fisura que parece cada vez de alguna forma verse más evidente. La muerte del conservador Michael Kirk se suma a otros eventos de violencia política de los Estados Unidos. Deme su impresión de lo que está viviéndose allá. Sí, yo creo que hay una gran polarización en la sociedad norteamericana y que está siendo de alguna forma fomentada por la política hostil y agresiva, racista, fascista del presidente Trump. Y esto es un resultado, este asesinato de este nacionalista ultraconservador es una señal, ¿verdad? Es una demostración de cuáles son las consecuencias de esta polarización. Fíjate que los discursos de este señor eran precisamente en contra de las poblaciones inmigrantes, en contra de las mujeres, en contra de las personas negros y negras, y a favor de la aportación de la segunda enmienda y la aportación de armas. Una de las cosas terribles que él decía era que los asesinatos que estaban ocurriendo masivos en las escuelas, ¿verdad?, que eso era una consecuencia colateral necesaria para poder defender el derecho a la portación de armas. Y él resulta ser una víctima de eso mismo. Me parece que es una demostración de cómo estas políticas y estos discursos de odio no benefician en nada a ninguna de las partes, y que es importante que empecemos a hablar de manera sensata sobre la aportación de armas y el uso de armas y cómo la violencia se está estableciendo, entronando desde los puestos altos de la administración del presidente Trump.
Pero como socióloga, ¿no le parece curioso que en lugar de debatirse eso, lo que haya provocado la muerte de Kirk es un mensaje mucho más conservador, en las que están incluso, bueno, lo que dijo el secretario de Seguridad Pública de aquí de Puerto Rico en su cuenta en X, culpando a los demócratas, diciendo que hay que estar más vocal que nunca, el sector conservador? Eso es una incitación a la violencia, lo que escribió el secretario de Seguridad Pública. Y es importante que pongamos una cosa en perspectiva. Muchas personas están hablando y diciendo que este señor Kirk fue asesinado por su expresión, que él tenía derecho a la libertad de expresión. Pero hay que tener en consideración que hay expresiones que están protegidas porque tienen algún tipo de aportación al mercado de ideas, al diálogo, tienen algo positivo que aportar en la discusión de los debates de las cosas públicas. Sin embargo, los discursos de odio no ayudan y no contribuyen en nada al mercado de ideas ni a la discusión de ideas. Lo que hacen es incitar la violencia. Y este señor Garford, que se supone que es el que protege la seguridad de todo el país, está incitando a la violencia, está haciendo un llamado precisamente a que las personas se levanten en contra de quienes tengan unas ideas distintas, contrarias a lo que ellos establecen como lo válido y lo legítimo. Dentro de nuestra sociedad y de nuestro sistema constitucional se supone que se protejan todas las ideas que son de izquierda, ideas que son de derecha, y que todas tengan posibilidad de ser discutidas, pero en un ambiente en donde el alto funcionario de seguridad de un país se manifiesta públicamente planteando que esto debe ser terminado, hablando directamente en contra de una ideología y de las personas que profesan una ideología, me parece que es irresponsable y que es incluso un asunto que debería provocar que se considere la remoción de esa persona, porque obviamente no está protegiendo la seguridad del país. Tengo que hacer ya la pausa, pero tengo que preguntarle ¿qué anticipa esto con respecto a la discusión política bajo la administración Trump en lo que resta de su cuatrenio en Estados Unidos? Yo creo que vamos a continuar viendo agresiones por parte del presidente Trump, pero también creo que vamos a ver un levantamiento, vamos a ver un fortalecimiento de la oposición cada vez más, y que es importante que los sectores de la sociedad civil entendamos que es necesario que defendamos todos los derechos que tenemos, porque se nos están quitando, arrebatando cada día, y la única forma de detener esto es que todos y todas defendamos lo que tenemos y aspiremos a vivir en un mundo, en un país, en una sociedad de paz. Gracias, profesora, muchas gracias siempre por su tiempo. Escuchaban a la doctora Yanira Reyes Gil, socióloga, abogada y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias por su tiempo. Ustedes, bueno, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez en Facebook, X, Instagram, también estamos en Threads y en YouTube. De hecho, en el canal de YouTube de Lo que Cuenta puedes ver y escuchar esta y todas las ediciones de Lo que Cuenta. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana este espacio se retransmite desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Ustedes escuchan Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, La Hora Típica, con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, La Hora Típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. Pa'lante con Aela.
Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Movimiento Cooperativo en acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop, Copaca, Bancoop y Cooperativa Naguabeña. El mejor análisis y las entrevistas en tendencia se escuchan en Agenda Propia. Conéctate todos los lunes al programa de fiscalización, investigación a profundidad y análisis del Centro de Periodismo Investigativo. Agenda Propia, todos los lunes a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio con Eda López en la tarde por Radio Isla 1320. En la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Yo soy boricua, señores. Soberanistas, independentistas y líderes asociacionistas, trabajando juntos por la reunificación de la gran familia puertorriqueña. No importa dónde nazca, no importa dónde viva, no importa el idioma que hable. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Señores, Puerto Rico. Conéctate este y todos los sábados a Diálogo Soberanista. Todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen de las informaciones más importantes de esta semana en solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Esto es Lo que Cuenta. Titulares. Se reabre el debate sobre militarización de Puerto Rico tras acuerdo de este gobierno para efectuar ejercicios de la Marina en la isla. Hasta los boricuas tendrán que llevar pasaportes ante decisión del Supremo Federal, permitiendo intervenciones del ICE por perfil racial. De hecho, se convierte este sábado en un lienzo la playa del balneario de Carolina. Sobre más de 200 personas unieron sus cuerpos para formar la frase "Migrar es un derecho", en defensa de las familias separadas y atemorizadas por el aumento de redadas migratorias en Puerto Rico. Con 2 nuevos cargos, factura de Luma e indignación por el pago de pensiones y ajuste provisional. Y en notas del mundo, se estremece la arena política estadounidense con la muerte de Charlie Kirk en medio de actividad en campus de la Universidad de Utah y culpable expresidente de Brasil por intento de golpe de Estado.
No sé si ya tenemos conectado a través de la línea telefónica al representante Denis Márquez, portavoz del PIB en la Cámara. Saludos, representante. Saludos, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Empiezo con usted sobre el último tema que conversaba con la doctora Yanira Reyes Gil, que es el asunto de lo que empezaba con militarización y las expresiones de Garfer. Un poco usted ha sido de los que ha cuestionado las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública a raíz del asunto de la muerte de Kirk y la responsabilidad, según él, del Partido Demócrata, el DNC. La gobernadora se distanció, pero me gustaría una reflexión suya a esas declaraciones. Bueno, yo creo que primero que nada no hay tal cosa como tus opiniones personales cuando eres el jefe de una agencia. Todo lo que tú dices refleja tu posición como funcionario público. Tú no puedes establecer distinciones. No, esta barbaridad que dije discriminatoria la dije en mi carácter personal. Estás diciendo una barbaridad y eres a la misma vez secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico. Y este país tiene demasiada historia con intolerancia, con violencia política, con discrimen, con persecución política, para uno tener que aguantarle a un jefe de una agencia tener ese tipo de expresión terrible, prejuiciada. Habla del Partido Demócrata, habla del socialista. Imagínate si eso es lo que ese señor piensa de un sector que ni es cercano al independentismo. Imagínate cómo puede estar pensando el independentismo. Y en este país la experiencia de la persecución política desde el gobierno, desde la policía de Puerto Rico, es larguísima. Y yo de verdad, mientras más lo pienso, mientras más reflexiono, ese señor no puede estar ni un solo día más dirigiendo un departamento que, aunque ya hubo una separación hace un mes de la negociación de la policía, o regresa a ser la policía, no deja de ser el jefe de una agencia que tiene que ver con seguridad pública. Y lo que tenemos es una persona con una mirada discriminatoria y antagónica contra sectores de la población en Puerto Rico. ¿Qué le pareció las declaraciones o la reacción de la gobernadora? ¿Le parecen suficientes? Porque lo que estoy escuchando es que usted entiende que no debe seguir en el puesto. Se quedan en el inicio. Claro que las condena, claro que las cuestiona, pero es que el contenido, la expresión y la figura que los representa no puede ser una persona con esos prejuicios, con esa visión discriminatoria contra sectores de la sociedad que los expresa en una red social y emite una opinión sobre esa. No puede dirigir una agencia de gobierno. Si quiere seguir con sus prejuicios, con su discrimen, con su visión fascistoide de la sociedad, espacio privado, pero no lo puede hacerlo desde la posición en que está argumentando que es una opinión personal. Me parece que es insostenible que él esté en una posición del gobierno de Puerto Rico. De hecho, sus expresiones resuenan a expresiones del grupo MAGA en los Estados Unidos. ¿Qué le parece esa discusión y esa fisura, ¿verdad? Esa polarización que hay en los Estados Unidos políticamente? Que lo que refleja es lo terrible de lo que sucede en esa sociedad en términos de la violencia, en términos del discrimen. Yo hace un tiempo atrás veía a un homenaje que le hicieron a la actriz estadounidense Meryl Streep, y en su discurso hablaba de cómo que alguien que tiene poder habla mal de otras personas, los discrimina, abusa de ellos, utiliza el verbo para discriminarlo, para violentarlo. Pues sus seguidores, y eso es MAGA, sus seguidores son un ejemplo de eso mismo, y por eso se dan tantos actos discriminatorios, tantos actos de violencia, tantos actos de persecución contra los migrantes, tanto a todos los sectores minoritarios de Estados Unidos. Y escuchaba en la introducción la barbaridad que acaba de hacer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre este tema. Oiga, antes de entrar en ese tema, escuché al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista, cuando le preguntan en inglés qué hacer ahora, después de la muerte de Kirk, to fix this country, ¿verdad? Como reparar, mejorar, no sé cómo decirlo en español. Y él lo que dijo es que te voy a decir algo que yo sé que me va a meter en problemas, but I could not care less.
Pues, ¿qué uno puede esperar? No hay forma de... Yo no puedo decir nada más porque me contesto la pregunta que le acabo de hacer usted. Conteste usted. Sí, no hay forma. Es que no hay forma de lo que este señor refleja, de lo que ha sido toda su política en los Estados Unidos. Hay unos mínimos. Uno puede tener muchas diferencias con diversidad de gobernantes, que incluso escuchaba también, es que uno mantenerse escuchaba a un líder político en España que decía, tú puedes ser de derecha, pero ser con una visión conservadora, pero unos principios básicos de derechos humanos, unos principios básicos de tolerancia. Pero si tú eres un criminal declarado culpable, un misógino, un racista, un machista, un irresponsable, un gobierno que promueve que todo se haga desde la oficina oval y no haya un balance de poderes como tiene que ser, pues eso es el reflejo que debemos ahora de la sociedad norteamericana. Y esas expresiones, pues más, ¿qué más puedo decir? Es la barbarie una vez más. Entremos en lo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el asunto del perfil racial. Para algunos es una barbaridad permitir que los inmigrantes sean intervenidos por un agente federal simplemente porque parezcan latinos, parezcan orientales, no sean el perfil del americano blanco. Y en el caso de Puerto Rico, algunos dicen que pueden envalentonar a los agentes que ayer viernes, para los que nos están escuchando en directo, estaban en el asunto de las inmediaciones del Choliseo y en el caso del puertorriqueño, nosotros no somos blancos con ojos rubios y los dientes rubios, como decía la canción de Rubén Blades. Tendremos que andar con pasaporte también. ¿Qué le parece? Yo creo que me parece que es una decisión que refleja lo que es Estados Unidos y lo que refleja la mayoría de ese Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con unos últimos nombramientos que fueron hechos por Donald Trump, ¿no? Yo fui abogado 25 años. Yo no puedo concebir dentro de la estructura judicial lo tengo que entender, pero dentro de la estructura judicial de los Estados Unidos, que haya una decisión que exprese eso, que no es otra cosa que una violentación a derechos mínimos humanos, una violentación al derecho a la igual protección de las leyes, al debido proceso de ley, dentro del esquema constitucional histórico de los Estados Unidos, de las libertades y con todas las deficiencias que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, allá había unos mínimos. No nos olvidemos, Damari, que hay un desarrollo desde el siglo XX, luego de la lucha racial en los Estados Unidos por los derechos de los negros, que se crea la ley de derechos civiles, y eso hay un desarrollo histórico de leyes sobre eso que prohíben el discrimen por tu color, por tu raza, por tu condición social. Hay multiplicidad de leyes, y entonces aquí tú estás validando el discrimen, aquí tú estás validando las políticas discriminatorias, las políticas xenofóbicas, las políticas racistas del gobierno de los Estados Unidos, las estás validando judicialmente, porque como tú señalas, obviamente es parte de esa distinción racial de un prejuicio que los sectores anglosajones que pueden estar inmigrantes europeos ilegalmente, a prima facie no van a ser intervenidos por el gobierno de los Estados Unidos. Realmente no hay forma de entenderlo, de comprenderlo y menos de aceptarlo. Esto va a envalentonar a los agentes que después de todo, como le decía yo a Yanira Reyes, ellos cumplen o tratan de presentar una hoja de trabajo a sus superiores. Pero imagínate la imagen desde enero para acá. Las imágenes siempre son también parte de la expresión. Son parte de lo que quiere expresar el gobierno. Tienes gente totalmente encapuchada, gente del gobierno, sin identificación, llevando a cabo acciones que requieren una orden judicial, llevando a cabo acciones en los propios tribunales de inmigración que tendrían que hacer en función del debido proceso en los lugares protegidos. Si todo eso que te acabo de decir es la imagen que ellos proyectan, imagínate ahora con esta decisión
del Tribunal Supremo, que estoy convencido que las directrices que les van a dar las van a endurecer. Claro. Óigame, y en último tema, y no menos importante, ¿verdad? Para el bolsillo de los puertorriqueños, a la gente ha reaccionado con indignación a los dos cargos, esos que está comenzando a cobrar a partir de septiembre Luma, el del pago de pensiones y el, qué sé yo, qué provisional, el cargo provisional. Pero no he escuchado oficialmente que el negociado haya aprobado eso, ¿o sí? Bueno, ese era el planteamiento que yo iba a hacer. Yo creo que los primeros que se tienen que expresar es el negociado de energía. Si fue aprobado, por cuánto tiempo fue aprobado, cuáles fueron las pruebas que llevaron. Recuerden que todo, por lo menos esa es la estructura legal, todo aumento a la tarifa tiene que ser justificado y tiene que ser demostrado que es necesario y que se tiene que presentar la documentación y la prueba financiera para que eso haga necesario. Pues uno debería asumir, eso es una de las cosas que uno tiene que dar a empezar a fiscalizar cuál va a ser, cuál fue la posición o qué representa esto, si es temporero, si no requería, o si ellos argumentan que no requería esa aprobación. Todo eso hay que mirarlo, pero indistintamente del procedimiento, pues otro golpe más a los tres sectores de la población que pagan energía eléctrica, la residencia, con todo lo que significa eso para una familia, para el comercio, con todo lo que significa para el comercio, que termina entonces pasándoselo a los consumidores y a la zona industrial también, que encarece los costos de producción en Puerto Rico. Pero ya tengo que conectar con mi próximo invitado, pero si no hay una información oficial del negociado, ¿cómo es que aparece en una factura? Que la gente tiene que hacer, no pagarlo. Bueno, la factura está ahí, hay un número, ¿no? Ajá. Pues uno tiene una obligación de pagar, pero también tiene una obligación y un derecho a cuestionar. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer el negociado de energía esta semana es responderle al país, antes que cualquier persona tenga que ejercer el pago de esa factura. Yo creo que hay un elemento de urgencia y de inmediatez para que tengan que reaccionar. Sí, eso leía, que han buscado expresiones de las agencias del negociado, de la propia autoridad o del SARI, que hasta este momento que usted y yo estamos hablando aquí a las 4:49 no han habido expresiones. La gente está un poco preocupada sobre cómo van a trabajar ese asunto de ese nuevo cargo en la factura, que puede ir desde 20 a 40 pesos, pero ¿y los comercios? Si no responden, si la legislatura actuó de manera inmediata sobre el cobro de los $300 en términos de las placas solares, tiene que haber una responsabilidad de la legislativa de actuar de manera inmediata sobre esto y por lo menos yo desde mi espacio y nuestra delegación así lo vamos a reclamar. Gracias, representante, que ya tengo que conectar con mi último invitado. Escuchaban al representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Esta información es bien complicada porque honestamente la gente tiene temor, está en la factura según han planteado y que no saben si eso está aprobado o no. Son dos cargos en particular, que es el pago de pensiones y el ajuste provisional. Y como decía al principio del programa, cuando daba un poco los detalles de ambos cargos, uno de estos es un ajuste provisional que se hace cada cierto tiempo y que no se ha hecho de 2017. A quien sale hablando sobre eso es el portavoz de Luma. No hay una aprobación que usualmente se hace pública del negociado de energía, de la autoridad, de Genera, hablando uniformemente sobre cuánto se aprobó y si se aprobó. Y el asunto del pago de las pensiones, que como usted sabe, o ustedes recordarán, se habló en términos generales que debía salir de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, de algún cargo adicional. Eso tampoco se ha discutido públicamente. Estaremos siguiendo muy de cerca. Obviamente, repetimos, esta es la información que tenemos hoy, sábado 13 de septiembre, a las 4:50 de la tarde. Obviamente el programa para los que lo escuchan en directo, porque los que nos escuchan ya en la retransmisión de domingo y lunes, a lo mejor hay información adicional. En cursiva. Bueno, y ahora yo hago un alto a esta cosa formal para hablar con alguien a quien conozco muchísimo, hace muchísimo tiempo y de buenas noticias, así que no voy a estar con el usted mío, voy a conversar con un gran amigo al que
conocemos como Papo Cos, pero su nombre es José Rafael Papo Cos Pontón. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Lo que Cuenta. Hola, muchas bendiciones, Damari, y a todos tus radioescuchas. Es un placer poder conversar con ustedes hoy. Y yo también estoy muy contenta de poder hablar. Hubo un éxito rotundo en Casa Norberto hace unos días con la presentación del libro Detrás del telón, Memorias de un intrépido productor. Y como el título es tan sugestivo, yo voy a dejar que tú me expliques qué es lo que contiene este libro, este bebé que fue presentado el jueves pasado. Sí, en principio, el libro es el resultado de que llegué a los 75 años y dije, yo creo que yo debería pasar mi experiencia a todas esas nuevas generaciones y más antiguas también, como productor de espectáculos, como representante artístico, como productor de televisión, etcétera, 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 que son cosas que pasan detrás del telón, como es el título del libro, y que me han ocurrido a mí, que no son ficción, que he sido un productor que siempre he querido precisamente estar detrás de la pantalla y que sean los artistas, como debe ser, quienes se proyecten. Y me di cuenta también en esa reflexión que muy pocos productores han hecho esa memoria, ¿no? Quizás algunos escritores, por supuesto los políticos, pero desde el punto de vista, algunos artistas, pero desde el punto de vista de productores, pensando en Puerto Rico y amigos productores que yo conozco a nivel internacional, me doy cuenta que realmente hay muy pocos, y me senté primero enumeré. Cuando yo empecé desde 1973, cuando tenía 23 años, que realmente yo digo que es mi primera gran producción, que fue el evento de la huelga de octubre universitaria de 1973, porque esa fue una mega producción. Logramos unir a todo el estudiantado universitario de todas las facilidades públicas y de muchas de las universidades privadas, si no todas, en un llamamiento a democracia universitaria, a que fueran los estudiantes, los profesores y los trabajadores los que seleccionaran, ¿verdad?, su administración, sus administraciones. ¿Y eso encendió la llamita o ya tú sabías que tú te querías dedicar el resto de tu vida a esa producción cultural? Y lo que pasa es que mi papá, don Pepe Cose, era representante artístico, era un bohemio, era un poeta, y por ahí me entró, por ahí yo creo que empezó mi primera, ¿verdad?, mi primer pensamiento, ¿no? Claro. Que esto que hace papi como artista, como declamador, y le preguntaba qué había hecho en su juventud. También yo creo que tuvo mucha influencia, sinceramente, mi experiencia en términos de la lucha por la independencia, por la soberanía, que ya yo comencé desde muy jovencito con mis hermanos, haciendo actividades también por la vía de la democracia estudiantil, participación estudiantil en las escuelas superiores. El primer evento comercial, por decirlo así, porque primero yo hice unos eventos frente a las escuelas, con públicas, con Roy Brown, con El Topo, con Andrés. Muchacho. Y así empezaban las actividades estudiantiles y luego venía el discurso del líder estudiantil de la escuela, pero la primera vez fue en el 1987, cuando yo me inventé, ese fue mi primer evento comercial, con don Gilberto Monroy, porque lo conocí en unas actividades, era amigo de Glenn, y yo sabía quién era Gilberto Monroy, que era, pues, posiblemente uno de nuestros más grandes boleristas, y le pregunté a don Gilberto, usted nunca se ha presentado en Bellas Artes, y él me dijo, fíjate, papo, no, yo he hecho hasta una carrera internacional exitosa, ¿verdad?, pero en Puerto Rico yo todavía no he estado en Bellas Artes, que llevaba poco tiempo desde que se había inaugurado. Y en el 1987,
pues yo pensé hay que hacer algo muy especial y reuní la Filarmónica de Arturo Somoano. Wow. Y hicimos un evento que se llamó, ¿verdad? Básicamente Don Gilberto Monroy con la Filarmónica. Y tuvimos mucho éxito, fue una experiencia muy bonita, yo narro algunas anécdotas. Y luego, bueno, ¿cómo puedo resumir? Yo he desarrollado más de 100 conciertos, actividades artísticas, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? En el Teatro de la Universidad hice eventos importantes con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Giovanni Hidalgo en el jazz, con Michel Camilo, el pianista, con Dave Valentín, el flautista, cuando me dio por hacer jazz latino. Luego, con eventos, ¿verdad?, patrióticos, también hice por primera vez al Topo en el Centro de Bellas Artes, 40 años del Topo. Y por ahí seguí y trascendí, ¿verdad?, los eventos patrióticos con Lucecita. Hice una cosa muy bonita en Bellas Artes que se llamó Lucecita, el regreso de Lucecita, porque se estuvo 2 o 3 años por Argentina. Y ahí comencé una relación internacional que el primer gran artista que yo me conecté y narro esas anécdotas fue con Rubén Blades, y con Rubén Blades recorrí más de 8 o 10 países del mundo como su representante, ¿verdad?, y productor. Y el evento más grande que he hecho en Puerto Rico fue con Rubén, cuando unía a Willy Colón con Rubén en el Estadio Irán Bison en el 1993. Pero bueno, son tantos eventos y escogí 15 artistas más importantes de los internacionales. Hablo de mi relación con Stevie Wonder, mi relación con Dizzy Gillespie, mi relación con Silvio Rodríguez, pues mi relación con muchas de las figuras más importantes que yo trabajé, sí. Papo, y me traiciona el tiempo, ya tengo que culminar el espacio, pero ¿dónde podemos conseguir Detrás del Telón? Sí, Detrás del Telón está en manos de la editorial Gaviota de librería Norberto González en Plaza Las Américas y en Río Piedra, y próximamente estará en las redes sociales en Amazon. Te agradezco todo tu tiempo y un abrazo a todos tus radioescuchas y a ti. Gracias, Papo, y mucho éxito, que han sido muchísimos años de sacrificio, y que según lo que he leído de las reseñas del libro, ahí se evidencia que eso no es miel sobre hojuelas y que hay que tener, ¿verdad?, un tesón para permanecer tanto tiempo. Gracias a Papo Cos. Ustedes pueden buscar el libro Detrás del Telón, Memorias de un intrépido productor, y aprovecho para hablar y darle un saludo tanto a Peri como a Manolo, que son los hermanos de Papo y a quienes aprecio muchísimo. De esta forma damos por finalizado esta edición de Lo que Cuenta. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez, en Facebook, en X, en Instagram, en Threads y en YouTube. Obviamente en YouTube ya mismito podemos subir para ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta, incluyendo esta. Y además suscríbete si le das a la campanita para que tengas la información inmediatamente haya un nuevo contenido. Los lunes a las 7:30 de la mañana nos retransmite Radio Casa Pueblo. Hasta aquí Lo que Cuenta.